Bueno, pues para terminar nuestro curso de urgencias médicas y odontológicas, pues vamos a trabajar el último tema, que es la hemorragia en odontología. Para ello, pues vamos a iniciar como siempre con una breve introducción, ¿sí? Que nos habla de que la hemorragia en cavidad bucal pues se produce como parte normal de un acto quirúrgico odontológico, ya sea por lo que implica el mismo tratamiento, ¿verdad? Una exodoncia, por ejemplo, sabemos que vamos a hacer una fractura alveolar y que vamos a tener un sangrado importante allí. Y también podemos tener que el paciente venga con alguna laceración, perdón, con algún traumatismo, o incluso hay enfermedades que espontáneamente modifican el proceso normal de coagulación y que pueden ocasionar sangrado inesperado y por supuesto espontáneo. Ahora, técnicamente vamos a partir de la definición que nos dice que la más estricta de las definiciones dice que la hemorragia es un trastorno que está caracterizado por la extravasación sanguínea del lecho vascular, es decir, la salida de la sangre del compartimento intravascular. Así que esto conlleva implícita una solución de continuidad del endotelio vascular, es decir, una ruptura de un vaso sanguíneo. Y pues bueno, el sistema hemostático es el encargado de evitar la pérdida hemática a través de unas interacciones muy precisas entre precisamente las células endoteliales, ¿no? Los componentes del endotelio vascular, pero también, por supuesto que participan los restos celulares, porque en realidad las plaquetas no son células como tal, son restos celulares que se llaman plaquetas o trombocitos y algunas proteínas plasmáticas como la fibrina. Sin embargo, cuando una enfermedad o traumatismo son lo suficientemente graves o intensos como para que lesionen un vaso sanguíneo, ya sea una arteria o una vena, aún en condiciones de hemostasia normal, pues se va a producir una hemorragia importante. ¿De acuerdo? Entonces, a esos traumatismos, bueno, a esa hemorragia causada por traumatismos o por un mecanismo de lesión, le vamos a llamar trastorno hemorrágico secundario. Y de allí vamos a hablar un poquito de la clasificación. La hemorragia la vamos a clasificar de muchas formas, pues hay hemorragias crónicas, agudas, hay graves y leves, etcétera. Pero para fines prácticos la vamos a trabajar en tres tipos fundamentales, que son la hemorragia capilar, que se caracteriza por ser un sangrado en capa y es de coloración intermedia. Vamos a tener también a la hemorragia arterial, cuyas características es que es pulsátil, es de color rojo brillante y es muy abundante. Este es un tipo de hemorragia muy peligrosa porque conlleva el riesgo de shock hipovolémico, que es la complicación más grave de una hemorragia, ¿no? Que pueden hacer que entre el paciente en shock por falta de sangre y pues obviamente que pierda la vida, ¿no? Y tenemos también a la hemorragia venosa. La hemorragia venosa es menos intensa y su color es rojo oscuro y pues no es pulsátil, es una salida de sangre continua. Entonces, odontológicamente, pues para la profilaxis vamos a tener en cuenta que en nuestra historia clínica sigue siendo nuestra mejor estrategia de profilaxis. Necesitamos darle mucha importancia a los pacientes que nos ofrezcan datos de diátesis hemorrágica. Ya les he dicho que diátesis es el término médico para hablar de tendencia a. Entonces el paciente con diátesis hemorrágica pues es el que tiene tendencia a sangrar. En el caso de que identifiquemos a un paciente con diátesis hemorrágica, es absolutamente necesario que se le manden a hacer estudios de sangre. Necesitamos hacer un hemograma, que es el nombre real para la biometría hemática, y un coagulograma, que es lo que antes conocíamos como tiempos de coagulación. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Bueno, pues vamos a necesitar el hemograma para revisar el conteo de plaquetas, ver que haya una cantidad suficiente de plaquetas para hacer su función, y el coagulograma, pues necesitamos revisar los tiempos de coagulación del paciente. Esto nos permite explorar las vías de extrínseca e intrínseca de la coagulación. Y pues bueno, otra estrategia de prevención de hemorragias pues es tener a la mano unas pinzas hemostáticas y varios tipos de sutura para el caso de que sea necesario ligar un vasito. Entonces, continuando con el tema de diátesis hemorrágica, pues bueno, necesitamos explorar en el paciente o interrogar si es que tiene antecedentes de epistaxis, que es el sangrado nasal, de gingivorragia, si es una persona que le aparecen hematomas, es decir, moretones
de manera fácil. Es esa gente que la ves feo tantito y ya le salió un moretón, ¿no? Que le aprietan tantito la mano y ya se le puso allí morado. Este paciente también puede presentar arañas vasculares, petequias, que es un puntilleo hemorrágico, y datos de anemia crónica, ¿no? Esos serían los datos así como que más sobresalientes de diátesis hemorrágica. Y pues bueno, hay algunos trastornos o algunas enfermedades, hemopatías, que las consideramos trastornos hemorragíperos primarios, como la hemofilia. La hemofilia, pues hay de dos tipos. La hemofilia es una enfermedad congénita asociada a cromosoma X, que es una alteración en un gen, es una alteración genética que los imposibilita para sintetizar factores de coagulación. La hemofilia A se caracteriza porque no producen el factor 8 de coagulación, y la hemofilia B, que también se llama enfermedad de Christmas, así como Navidad, no producen el factor 9. Ahora, no nada más la hemofilia también afecta la función del factor 8 de coagulación. Una enfermedad hasta cierto punto común dentro de las hemopatías es la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand es una falta de actividad del factor 8. Sí se produce, pero no es funcionalmente tan activo como en las personas normales. Entonces, estas personas pues tienen tendencia a sangrar, son personas con diátesis hemorrágica, y sí les puede dar una complicación en una cirugía o en una exodoncia a nivel odontológico. También muy frecuentes de las hemopatías, las púrpuras trombocitopénicas, que es lo que les contaba hace un ratito, que significa el descenso del conteo de plaquetas circulantes. Y también muy hemorragíparas las leucemias. Las leucemias, aunque son una hiperproducción de leucocitos, afecta a la función de las plaquetas, pues hay tantos leucocitos que deja de haber plaquetas, ¿verdad? Y la médula ósea deja de producir plaquetas, y entonces estas personas tienen también trastornos para coagular. Y la aplasia medular es que no se produzca ninguna estirpe sanguínea, que la persona básicamente tenga la incapacidad de producir sangre, entonces pues tampoco produce plaquetas, entonces sangra mucho, ¿no? Y bueno, en odontología, el manejo de la hemorragia, pues como en cualquier otro acto quirúrgico, pues necesitamos tener un control muy riguroso de la hemorragia para que antes de cerrar, de suturar nuestros planos, nosotros podamos tener una zona seca que nos evite la formación de un hematoma de gran tamaño, que no nada más se puede infectar, sino que puede involucrar áreas vitales, como por ejemplo la vía aérea. Entonces, sí es muy importante que nosotros tengamos un control estricto de la hemorragia odontológica. Y pues precisamente hablando de eso, necesitamos identificar cuáles son los tipos de hemostasia con los que nosotros contamos para resolver esta situación. Entonces, básicamente hay 4 tipos de procedimientos hemostáticos, que son la hemostasia mecánica, que también se llama compresiva, la hemostasia térmica, que se da a través de aplicación de calor o frío, la hemostasia eléctrica, pues obviamente un arco de electricidad, y la hemostasia farmacológica, que son los medicamentos antihemorrágicos. Entonces, hablando de hemostasia mecánica, quiero decirles que la presión es la primera maniobra y además más instintiva. Siempre que nos sale sangre, inmediatamente buscamos que no nos salga sangre, entonces lo primero que hacemos es comprimir el área que está sangrando. Eso lo hacemos los humanos desde que el mundo existe. Y esta maniobra se realiza pues aplicando presión directamente en el sitio que está sangrando o en puntos por donde ya sabemos que pasa ese vaso principal que conduce a la zona que tiene la hemorragia. En odontología, 2 puntos muy importantes para control de hemorragia de manera mecánica son la escotadura antegonial mandibular para controlar el sangrado de la arteria facial, y la zona entre el trago y la apófisis cigomática para controlar el sangrado de la arteria temporal. Esto es nada más por citar un par de ejemplos. Y siguiendo con hemostasia mecánica, bueno, si no se logra el control simplemente aplicando presión, entonces vamos a tener que proceder a ocluir directamente el vaso, y esto lo podemos hacer de 2 formas, con una pinza de mosco, que es una pinza hemostática. Vas a agarrar el vaso y lo aprietas con la pinza, ni modo, hasta que coagule, ¿sí? Y la otra es la aplicación de una ligadura, es decir, van a suturar o van a ligar el vaso con seda quirúrgica, 3 ceros o 4 ceros, cuando estamos hablando de vasos de grueso calibre, o con catgut o con suturas a base de ácido poliglicólico, que también pueden ser 3 ceros o 4 ceros,
ya que estas tienen un tiempo de reabsorción mayor que el catgut, hablando del ácido poliglicólico, esto para vasitos de menor calibre. En cuanto a la hemostasia térmica, bueno, pues ya les había dicho, podemos usar una asa térmica que cauterice el vaso, y en menor medida, pero también se utiliza, hay elementos de crioterapia que también se usan para coagular. Recordemos que la aplicación de frío pues disminuye el tono de los vasos sanguíneos, y entonces se supone que también disminuye la hemorragia. Sin embargo, lo más usado en este contexto es la electrocoagulación, donde vamos a producir la oclusión de un vasito sanguíneo que está sangrando a través de un asa eléctrica, ¿sí? Que va a mandar esta asa pues cose literalmente a la arteria y la cierra, ¿no? La va a quemar produciendo su oclusión. En el caso de la hemorragia ósea, que en odontología es pues de lo más común por aquello de la hemorragia alveolar en las exodoncias, un buen recurso que pueden ustedes utilizar es la cera ósea. La cera ósea está hecha de ácido salicílico y cera de abeja. Entonces, evidentemente esta cera de abeja está perfectamente desinfectada, ¿verdad? Está esterilizada. La van a aplicar en cantidades pequeñas para taponar los conductos óseos donde se encuentran los vasitos sangrantes, y con ese tapón pues evidentemente vamos a controlar la hemorragia en el hueso. En cuanto a la hemorragia alveolar después de cirugía, específicamente en exodoncia, ¿sí? Donde la hemorragia pues que vamos a ver en ese nivel es capilar. Un buen recurso, y que lo usan todos los odontólogos, pues es la utilización de gasas, ¿no? Vamos a utilizar presión mecánica para que haga coágulo el paciente, pero si tú ves que ya pasaron varios minutos, el paciente no resuelve la hemorragia simplemente con compresión mecánica con la gasa, entonces a lo mejor vas a tener que impregnarla de solución salina mezclada con un poco de agua oxigenada, y generalmente eso es más que suficiente para que ceda la hemorragia. Pero en el caso de una hemorragia más fuerte, si vemos que de plano no está funcionando ni con el agua oxigenada, entonces vamos a impregnar a la gasa con adrenalina, bueno, solución salina y adrenalina, y le vamos a pedir al paciente que cierre la boca haciendo presión con la gasa firmemente durante un tiempo aproximado de 30 minutos. Generalmente con eso se va a resolver una hemorragia alveolar. En cuanto a los fármacos más específicos, bueno, si tienen un poquito más de presupuesto, pueden utilizar materiales como la celulasa oxidada, ahí se puso oxidasa, pero es oxidada, para inducir a la formación de un coágulo. La van a colocar sobre el alveolo sostenida por una gasa, y también le van a pedir al paciente que muerda haciendo presión. Pero chequen esto, se coloca sobre el alveolo, pero no dentro del alveolo ni tampoco en sitios que requieran cicatrización ósea. Eso es importante, nada más es para quitarte un sangrado superficial de tipo capilar. Y en el caso de una hemorragia grave, que pues también se llegan a presentar, ¿verdad? Ahí están viendo ustedes una lesión de piso de la boca, ¿verdad? Que va a causar una hemorragia pues bastante considerable, ¿de acuerdo? Y esto normalmente pues es fortuito, es accidental. Se te resbala la fresa, se te cae el bisturí, lo que sea, pues accidentalmente te corta el piso de la boca, pues entonces hay que reparar, y pues muchas veces se va a necesitar la ligadura del vaso aferente. En el caso de esta lesión, pues esta es una lesión de arteria sublingual, ¿no? Y pues ni modo, hay que hacer la reparación, bueno, la ligadura del vaso, como lo están viendo ahí en pantalla, ahí le hicieron con seda 3 ceros, ¿sí? Pero cuando tenemos una situación ya más grave como, no sé, la hemorragia de arteria facial o de arteria temporal, pues entonces ya en esos casos la ligadura es externa. Hay que apoyarse en un profesional, hay que hablar a una ambulancia, porque esas dos arterias sí te pueden ocasionar una hipovolemia. Tienes un tiempo para llegar al hospital, hay que ir haciendo compresión mecánica para que no siga saliendo la sangre, pero sí se tiene que avisar al 911, y normalmente este paciente se lleva para el control de hemorragia grave a zona hospitalaria, y pues le van a tener que transfundir muy probablemente. Y pues bueno, eso es lo que yo tenía para contarles sobre hemorragias. Espero que les sea de utilidad. Este tema sí viene en el examen, y nos vemos mañanita con el favor de Dios. Que tengan todos una muy buena tarde. Hasta luego.